y lagartos que viven de calentar las sillas públicas sin saber lo que hacen, porque a Colombia la gobiernan los oligopolios, los señores poderosos. Qué nervios leer esa columna al frente del doctor Cepeda. Me siento en preparatorio de constitucional. Ahorita me dice si me rajé o no. Dice entonces la columna deudas constitucionales. El cataclismo provocado por Gustavo Petro a su propio gobierno la semana pasada con el anuncio de que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente no se detiene. Petro y su legión de traductores intentaron suavizar la propuesta al explicar que no querían cambiar la Constitución, sino hacerla cumplir. Para empezar, se trata de una desinformación grosera que alarma, viniendo del presidente de la República, porque se convoca al constituyente primario, el pueblo, precisa y específicamente para cambiar la Constitución. En todo caso, tiene razón Petro en que muchas promesas de la Constitución del 91 no se han materializado. Es más, frente a varios asuntos ha pasado casi lo contrario de lo que se planeó en ese entonces. Esta insatisfacción con la ejecución práctica de la Carta no existe desde que Petro es presidente. No es el rechazo a las reformas que Petro quiere embutirle al país por la garganta la prueba fehaciente de que la Constitución de hace 32 años fracasó. Primero, no es cierto que sea un texto constitucional fallido, aunque aún en proceso lo que dispusieron los constituyentes del 91 sí transformó al país. Entre muchos otros aciertos que sí salieron bien, o por lo menos ahí van, están la creación de la acción de tutela y la Corte Constitucional, la intención de reconocer libertades individuales, la reivindicación de grupos indígenas, afro y en general los históricamente discriminados y olvidados, la remodelación de la arquitectura estatal. Pero incluso concentrándonos en todas sus ausencias, los motivos que explican la inaplicación de la Constitución de 1991 no se encuentran en su texto. Precisamente ahí está impresa la estructura del Estado Social de Derecho que busca concretar una forma constitucional que no se quede en el papel, que entiende que los derechos, reformas y avances contenidos en su texto no son suficientes como simples consagraciones formales, sino que debe satisfacerlas en la realidad. La Constitución del 91 no se cumple porque a Colombia la gobiernan los oligopolios, los señores poderosos que representan conglomerados económicos voraces y egoístas, porque acá la gasolina con la que anda cada centímetro del Estado es la corrupción rampante, aceptada, descarada, la que le quita la leche a los niños pobres del Chocó, la que se diversifica en formas alegres de clientelismo, amiguismo y tráficos de influencias, porque para ser presidente o concejal de cualquier municipio hay que comprar votos, porque en los altos cargos del Estado se nombra primordialmente a los amigos, parientes y lagartos que viven de calentar las sillas públicas sin saber lo que hacen, porque las políticas públicas y pliegos de condiciones se diseñan como regalo para el amigo y no pensando en las necesidades de la gente. Señor presidente, el problema que tenemos para hacer cumplir la Carta del 91 es la manera asquerosa en que se ejerce el poder en Colombia, la misma que usted también ha privilegiado, porque cree que los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno son solo accidentes necesarios para operar la maquinaria estatal que le permitirá cumplir las profecías petristas que todo lo salvará. No, la corrupción y la idea de que no hay nada que nos pertenezca a todos, de que no hay recursos, espacios ni valores públicos, es lo que tiene enferma a la Carta del 91. Y usted, como varios de sus antecesores, han contribuido a esa dolencia. No es un simple tema de forma, es la razón de este desastre. Eso aupado por la absurda guerra mundial contra las drogas que pega con especial fuerza devastadora en este país, en donde la plata mafiosa de quienes trafican ha servido para alimentar el conflicto armado, la guerra, la toma de las instituciones, la desigualdad y así. Se suman otros fenómenos complejos y profundos como el capitalismo rampante, el patriarcado, el racismo estructural, que podrían explicar por qué tenemos tantas promesas pendientes. Pero la solución no está en cambiar el texto constitucional. Creo que Petro lo sabe, aunque en este punto es difícil entender qué piensa o siente realmente el presidente, pero le parece un buen eslogan. Aunque el sofisma mediocre de que quiere cambiar la Constitución para hacerla cumplir no convence, le sirve para empujar su nueva locura. En entrevista con El Tiempo dijo: yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente, no es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado.
Aterra el argumento según el cual él es el enviado del pueblo y solo hará lo que él le ordene, porque ese disfraz le servirá para justificar cualquier arbitrariedad. Un pueblo que, si de verdad escuchara, le pediría a gritos que no pusiera en riesgo la Constitución del 91 y se dedicara a cumplirla y a gobernar. Esa es la columna y quería aprovechar que tenemos semejante invitado para preguntarle qué piensa él de la promesa o las promesas constitucionales del 91. ¿En qué va eso? ¿Usted cree que es un texto que logró realmente transformar el país? Pues lo digo yo ahí, creo que sí en muchos aspectos básicos y formales, pero ¿cómo lo ve usted? Sí. Primero te felicito por la columna, maravillosa esa columna, me puse muy contento. Mira, si me permiten una pequeña cuña, mira este libro, no sé si sale en la pantalla, se llama La Constitución de 1991, viviente y transformadora. O sea que estoy de acuerdo con Ana. Este es un libro publicado hace 2 años para conmemorar los 30 años de la Constitución. Es bastante largo, no es tan ladrilludo porque está escrito para no abogados, aunque fue publicado por la Facultad de Derecho de los Andes, pero está escrito para no abogados. Y lo que es un balance de qué pasó realmente con la Constitución del 91 en todos los campos. Y realmente es difícil entender lo que pasa en Colombia hoy si no es porque se parte de la base de que la Constitución sí se está aplicando. Tomo un tema que menciona el propio presidente Petro en su entrevista al Tiempo. Y el presidente Petro dice, no, es que por fortuna la Corte Suprema tomó unas decisiones respecto de la parapolítica, tema que el presidente Petro muy valientemente denunció cuando estaba en el Congreso. La pregunta es, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia pudo juzgar a unos congresistas? La respuesta es sencilla, porque la Constitución del 91 acabó la inmunidad parlamentaria. Pues, antes de 1991, un congresista no podía ser juzgado por la Corte Suprema hasta tanto el propio Congreso autorizara el procedimiento levantando la inmunidad. Obviamente eso no pasaba, ¿no es cierto? Y Daniel Maestro, Daniel Coronel y yo, que somos los canosos acá, sabemos que eso nunca sucedía en Colombia. Entonces, además era un cálculo absurdo porque tomaba en cuenta los días a caballo que gastaban en el siglo XIX para calcular las inmunidades de ir y volver a la provincia y todo, y en fin, digamos. Exacto, era imposible. Entonces, ¿qué pasó? En el 91 se dijo, vamos a acabar la inmunidad parlamentaria. Muy pocos países del mundo han acabado la inmunidad parlamentaria. Y vamos a reemplazar la inmunidad por un fuero ante la Corte Suprema de Justicia. Y por eso, entonces, los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, investigados y juzgados. Y se inventaron la trampa para escapar de esa jurisdicción. Claro, entonces trataron de hacer. No vamos a cometer la grosería de dar nombres ni nada, pero pues. Exactamente, exacto. Entonces, claro, pero entonces, durante un periodo antes de que se pillaran la fórmula, ¿no es cierto? Como dice Daniel, antes de que la inventaran, hubo muchísimos congresistas que fueron a la Corte Suprema juzgados, condenados, expulsados. Pérdida de investidura. Pues también, la pérdida de investidura es el Consejo de Estado. Y obviamente después de condenados o en otras circunstancias, han perdido la investidura. Eso es un invento de la Constitución del 91 que no ha sido suficiente. Yo en eso comparto el planteamiento de la columna de Ana. Falta luchar contra la corrupción, acabar con unas prácticas clientelistas, acabar con unos temas gravísimos que han estado ahí, pero que no se cambian con una norma constitucional. Uno no puede decir, acábese la corrupción, acábese el clientelismo. No, eso depende de los actores políticos, del liderazgo político, de los jefes políticos. ¿Cómo van a hacer política? Ana critica la manera en que se está haciendo política por el gobierno del presidente Petro. Otros gobiernos pues, han seguido un camino semejante. Eso es lo que hay que cambiar. Pero lo que sí le corresponde a las instituciones es que cuando se desbordan unos límites, haya sanciones. Y en Colombia, mientras no se inventaron una jugada, como dice Daniel, ha habido sanciones.